Hola a todos, yo les voy a hablar sobre el método de Gauss. El método de Gauss se debe al matemático Johann Carl Friedrich Gauss, donde decimos que este método es una generalización del método de reducción que mi compañero anteriormente ya les expuso, que eliminamos una incógnita en un sistema de ecuación ya sea de 2 por 2, es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas, o tres ecuaciones con dos incógnitas, o sea, 3 por 2, y tres ecuaciones con tres incógnitas. Un ejemplo rapidito les voy a hacer con tres ecuaciones y tres incógnitas, que sería ax más by más cz es igual a d. Ex más fy más gz es igual a h, y x más jy más mz es igual a o. Ya, con este ejemplo creo que para decir un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas solo deberíamos tomar estos dos, y para decir un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas tomaríamos solo estos valores. Entonces, en general, se podría decir que hay sistemas de n ecuaciones lineales con n incógnitas, es decir, que sea un sistema compatible determinado. ¿Qué quiere decir compatible determinado? Que tenga una sola solución, es igual x tenga un valor, y posea otro valor independiente, y z también tenga un valor. Entonces ahí se diría que este sistema es compatible. Ya. Entonces, para utilizar el método de Gauss, tenemos que cumplir con los siguientes requerimientos, partiendo inicialmente de un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas, que decimos que a sub 11 x1 más a sub 12 x2 más a sub 13 x3 más puntos suspensivos más, ¿qué quiere decir esto? Que se va a ir hacia el infinito, a sub 1n con a sub n va a ser igual a b sub 1. b sub 1 es el término independiente. La segunda ecuación sería a sub 21 x1 más a sub 22 x2 más a sub 23 x3 más puntos suspensivos más a sub 2n
xn es igual a b sub 2, que sería de la segunda ecuación. Como tercera ecuación tendríamos a sub 31n 1 x1 más a sub 32 x2 más a sub 33 x3 más puntos suspensivos a sub 3n xn es igual a b sub 3. Ya, llamamos a este sistema de ecuaciones como sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas. Entonces, para llevar este sistema a una matriz, es decir, para poder resolverlo en el método de Gauss, lo llevamos por una matriz ampliada, que tomamos solo los valores independientes de las incógnitas, es decir, sin x, sin los x. Solo tomamos los valores independientes y la matriz nos quedaría de la siguiente manera. Sea la matriz igual, lo llenamos entre paréntesis. A sub 11, a sub 12, y a sub 13, más puntos suspensivos, más a sub 1n b1. Esto lo vamos a hacer entre líneas entrecortadas, porque este lado izquierdo pertenece a los términos independientes, o sea, es decir, que no tiene ninguna incógnita. Ya está la primera fila que realizamos llevada a la matriz. Ahora nos corresponde la siguiente fila, que sería a sub 21 a sub 22 y a sub 23, más puntos suspensivos, más a sub 2n b2 para la segunda ecuación. Y para la tercera ecuación, de la misma manera en la que le hicimos las dos anteriormente, sería a sub 31 a sub 32 a sub 33 más puntos suspensivos a sub 3 a sub 3 n b3. Una vez
establecido todos los valores de las ecuaciones, procedemos a cerrar el paréntesis. Como vimos, solo escribimos los coeficientes de las incógnitas, es decir, las incógnitas x no fueron tomadas, conjunto con los términos independientes. Ya una vez hecho ya la matriz, les voy a realizar un ejemplo para que estén más entendidos. Entonces, aquí estaría la primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación. Entonces sería un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo vamos a resolver mediante el método de Gauss. Como ya les mencioné, debemos partir siempre poniendo un paréntesis. De ahí vamos a poner los coeficientes, pero sin sus incógnitas, conjunto con los términos independientes. Entonces nos quedaría x, que valdría 1, más 2y, que sería 2, menos z, que vendría a ser menos 1, y menos 3. Como les dije, siempre hay que poner entre líneas entrecortadas, porque es un término independiente que no tiene ninguna incógnita. La segunda ecuación sería 2 menos 3 más 1, 7. La tercera ecuación sería menos 3 más y más 2, 0. Y procedemos a cerrar el paréntesis. La matriz siempre debe estar ordenada. X con X, siempre X con X, Y con Y, y Z con las Zetas. Ya. Como ya pusimos las ecuaciones en la matriz, antes de resolver les voy a dar 3 indicaciones. La primera indicación dice que podemos multiplicar o dividir números reales distintos de 0 a cada fila. La segunda indicación sería que podemos sumar o restar una fila con otra fila. Y la tercera indicación sería que podemos cambiar el orden de las filas y de las columnas. Les voy a explicar. Aquí donde dice que podemos multiplicar o dividir números reales distintos de 0 a cada fila, es decir, esta es la primera fila. Perdón. Esto viene a ser la primera fila. Todo esto viene a ser la segunda fila. Y la tercera fila es esto. Estos son columnas. X, la columna de las X, las columnas de las Y y las columnas de las Z. Entonces podemos multiplicar o dividir números reales distintos de 0 a cada fila. Es decir, voy a multiplicar 3 por fila 1. Es decir, a la fila 1
lo voy a multiplicar por 3, que aquí me quedaría 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por menos 1 sería menos 3. Y menos 3 por menos 3 sería menos 9. Eso es lo que quiere decir la primera indicación. La segunda, que podemos sumar o restar fila con otra fila. Es decir, fila 1 más fila 2. Es decir, que a esta fila va a ser sumada con esta. Y la tercera indicación, podemos cambiar el orden de las filas y de las columnas. Es decir, fila 1 que intercambie con fila 3. O sea, esta fila, la primera, se va a ir al último. Y la del último va a venir a la primera. Y así mismo ocurre con las columnas. Columna 1 intercambia con columna 2. Es decir, la columna de las Y va a venir acá. Pero si sucede en este caso, siempre tenemos que llevarle a donde vaya la incógnita. Es decir, si es que cambiamos Y a este lado, entonces a este lado vendría a ser y X, como viene a este lado, sería X. Listo, con estas tres indicaciones, entonces procedemos a resolver el método de Gauss. Entonces procedemos a resolver el método de Gauss, donde consiste en convertir la matriz en otra equivalente, pero que contenga que la parte inferior de la diagonal contenga ceros. Es decir, estos valores que están encerrados aquí, el 2, el menos 3 y el 1, tienen que ser ceros. Es decir, se tiene que hacer un sistema escalonado. Un sistema escalonado son aquellos en los que eh, cada ecuación de una incógnita menora con la anterior. No sé si me doy a explicar, es decir, un ejemplo sería, digamos que ya quedó la ecuación 2x más 3y más z es igual a 1. Entonces, como dice que tiene una menor cada vez, entonces aquí quedaría con, digamos, 4y más 2z es igual a 2. Y aquí tendría solo una incógnita, como va menorando. Sería, ejemplo, 3z es igual a 6. Después de dar todas las indicaciones, voy a proceder a realizar el método de Gauss. Entonces, yo voy a hacer paréntesis y procedemos a ver. Lo que vamos a eliminar es estos, tenemos que poner ceros. Entonces, voy a multiplicar 3 fila 1 más fila 3. Copiamos la fila 1 tal y como está.
menos 3. Entonces, como dice 3 fila 1 más 3, aquí sería 3 por 1, 3. Menos 3 sería 0. 3 por 2, 6. Más 1 sería 7. 3 por menos 1 menos 3 más 2 sería menos 1. 3 por menos 3 sería menos 9. Por 0, 0. Entonces solo nos faltaría la fila 2. ¿Qué es lo que podemos hacer? Igual multiplicar. Multiplicar 2 a la fila 1 menos 2 por el signo. Más fila 2. Como se dieron cuenta, cuando las filas estén en el lado izquierdo, siempre lo vamos a copiar tal y como está aquí, sin ser modificadas, y vamos a trabajar con las filas de las derechas, ya sea multiplicando, sumando, restando o dividiendo. Entonces, menos 2, fila 1, menos 2 por 1 sería menos 2, más 2 sería 0. Menos 2 por 2 sería menos 4, más menos 3 sería menos 7, por ley de signos. Menos 2 por menos 1 sería más 2, más el 1 sería 3. Y menos 2 por menos 3 sería 6, menos 6, más 7 sería 13. Entonces, como se dan cuenta, aquí ya tenemos dos ceros. Solo nos faltaría hacerle que valga 0 para que nuestra matriz por el método de Gauss esté ya escalonada. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Ver lo que podemos hacer, ¿no es cierto? En la primera ecuación ya no vamos a hacer nada. Vamos a trabajar con la segunda y la tercera ecuación. ¿Qué pasa si trabajamos con la primera? Aquí nos van a cambiar de valores, si sumamos o restamos. Entonces vamos a trabajar con la segunda y la tercera ecuación. Al igual, copiamos la primera. Como no vamos a trabajar con la primera, copiamos tal y como está ahí. Menos 3. Entonces, como queremos que cambiar este 0, vamos a trabajar con la segunda columna. Entonces sería fila 2 más fila 3. Como les mencioné, si es que está en la izquierda la fila, esa fila se mantiene y copiamos tal y como está en la parte superior. Entonces aquí, como solo es una suma, no procedemos ni a multiplicar ni a nada. Entonces 0 más 0 sería 0. 7 menos 7 más 7 sería 0. 3 menos 1 sería 2. Y 13 más términos independientes. 13 menos 9 sería 4. Entonces, como se dan cuenta, la parte inferior escalonada, como les mencioné, tiene que tener 0 para poder ser resuelto por el método de Gauss.
Listo, entonces una vez que ya esté realizado esto, procedemos a poner acá abajo sus incógnitas. Estos serían las X, estos serían las Y y esto sería la Z. Entonces, esta matriz lo vamos a transformar a un sistema de ecuaciones, que quedaría de la siguiente manera. X más 2Y menos 1 es igual a menos 3. La segunda, X vale 0, menos 7Y más 3 es igual a 13. Y la tercera, X vale 0, Y vale 0, entonces sería solo 2Z es igual a 4. Entonces vamos a calcular primero el valor de esta incógnita, que solo tiene una sola incógnita. Entonces sería 2Z es igual a 4. Como está multiplicando, pasa a dividir. 4 dividido para 2. Entonces sería Z es igual a 2. Encontramos el valor de 2, procedimos a reemplazar en la segunda ecuación en las z, entonces y nos quedaría menos 1